La paz de nuestro Dios sea con todos ustedes, mis amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. En este hermoso día les saludo con mucho cariño y les envío un saludo fraterno hasta donde ustedes se encuentran. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Mis hermanos, continuamos con estos estudios, estas hermosas enseñanzas que hemos tenido a lo largo de este mes, que nos confrontan, que nos permiten interiorizar en nuestro ser esos momentos que nuestro Señor vivió, esos instantes previos a su muerte y crucifixión para darnos vida, preparando mi corazón para el gran memorial, la cena del Señor. Y en su subtema que dice Crónicas de una muerte profetizada, en esta tercera parte, ya para finalizar esta serie de acontecimientos, nuestro tema que hoy nos ocupa se titula Jesús ante el concilio. Primeramente, mis hermanos, quiero que me acompañen a orar para que nuestro Dios y su Santo Espíritu sean quienes guíen estos momentos de reflexión y que toquen nuestro corazón y nos permitan entender el porqué de cada uno de estos instantes. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, Padre nuestro, poderoso, grande en misericordia, lento para la ira y con una misericordia enorme. Señor, te damos gracias en este día por todas las bendiciones que tú derramas, por todo lo que tú nos das, por todo, Señor, lo que llena nuestra vida. Bendecimos tu nombre, Padre, y pedimos, Señor, que estas enseñanzas toquen hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos permitan, Señor, cambiar el rumbo de nuestro proceder, elevar nuestros pensamientos cautivos a ti, Jesús, para que día a día, podamos ser un ejemplo y llevar a cabo esas enseñanzas y ese ministerio que tú nos diste a cada uno. Señor, en tus manos pongo la vida de cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que tú toques corazones, quebrantes vidas, Señor, para que podamos entender ese precioso regalo de vida que tú nos diste, Jesús. Gracias. Gracias infinitamente, Dios eterno, por tu amor manifestado en ese sublime sacrificio. En el sagrado nombre de tu Hijo Jesús, clamamos y oramos en este instante. Amén. Mis hermanos, vamos a dar lectura a nuestro texto base, que se encuentra en Mateo 26, 57 al 68, y que a la letra dice así: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Qué relato tan impresionante, mis hermanos. Pero aquí vemos que la vida y la pasión y muerte de Jesús de Nazaret es conocido universalmente y considerado uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad. Desde el punto de vista teológico, la pasión y muerte y también resurrección de Cristo, como sucedió según la literatura histórica, consumó la redención de los pecados del mundo, hecho que la religión abrahámica estiman como un plan decidido por Dios. Sin embargo, dejando de lado la teología desde el punto de vista del derecho procesal, vemos que se cometieron muchas irregularidades. Fue un juicio injusto. Jesús fue un predicador nacido en la provincia de Judea. Creció en el seno de una familia judía en un periodo en el que la tierra de Israel se encontraba conquistada por el Imperio Romano, bajo el mando de Tiberio Julio César. En aquella época, mis hermanos, el Imperio Romano concedía a las autoridades religiosas judías, conocidas como el Sanedrín, que estaba conformado por 71 miembros del pueblo de Israel, les confería el derecho de administrar justicia entre el pueblo según sus propias leyes, pero no les confería el derecho legal para ejecutar a los delincuentes, y solo tenía poder para castigar la blasfemia mediante la lapidación, decapitación y degüello. Según el relato bíblico, fue el Sanedrín quien arrestó a Jesús, debido a que a estos les incomodaba la predicación de Jesús. Cuando arrestaron a Jesús, nadie había imputado cargos en su contra. Fue hasta que lo detuvieron que los sacerdotes y el Sanedrín buscaron testigos, y ya como lo leímos en nuestra base bíblica, dice que los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener un falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús, pero no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos, como lo leímos en Mateo 26:59. Los procesos judíos estaban integrados por varios principios. Uno de ellos era la diurnidad, que señalaba que los procesos debían llevarse a cabo completamente en el día, antes de la puesta del sol. También el principio de publicidad, que disponía que las sesiones debían realizarse en una plaza pública. El otro principio era la garantía de audiencia, que permitía al acusado la posibilidad de defenderse por sí o a través de cualquier persona judía. Y el último principio era la misma pena para el falso testimonio, que señalaba que el testigo que declarara en falso
era merecedor de la misma pena correspondiente al delito calumniosamente imputado al acusado. Esto nos hace ver, mis hermanos, que en el juicio de Jesús hubo bastantes irregularidades. Jesús fue acusado y procesado por el Sanedrín por delitos religiosos, específicamente por sacrilegio o profanación de lo sagrado. En el orden jurídico hebreo, este delito era sancionado con la pena de muerte por crucifixión. Como ya lo vimos, fueron violados muchos de esos principios que leímos anteriormente. Y la sentencia porque las sentencias no fueron realizadas durante el día en la plaza pública, sino que se hicieron durante la noche, en la casa de Anás, e interrogado además por Caifás, sumo sacerdote. Asimismo, se violó también el principio de misma pena para el falso testimonio, debido a que Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, había interrogado minuciosamente a los dos testigos presentados contra Jesús, haciéndolos caer en contradicciones, y a pesar de ello, estos habían logrado escapar sin merecer la pena correspondiente por testificar calumniosamente. Esto lo podemos leer en Mateo 26, 61, 68. Mis hermanos, al encontrarse bajo el régimen del Imperio Romano, las sentencias de muerte debían ser homologadas por el gobernador designado por el emperador en la provincia, según lo señalado por el derecho romano, que en ese momento era Poncio Pilato. Así, una vez sentenciado Jesús, fue llevado ante la presencia de Pilato, a efecto de que éste homologara la sanción impuesta por el Sanedrín y ordenara su ejecución. Pilatos se negaba a dictar la sanción impuesta por el Sanedrín debido a que no estaba convencido de la culpabilidad del imputado. Dado lo anterior, Pilatos determinó no resolver este asunto, alegando que al ser Jesús un Galileo, la sanción correspondía al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, quien era hijo de Herodes I. Herodes recibió a Jesús, pero únicamente se burló de él. Según el relato bíblico, al considerarlo como un loco nada más, y por este mismo motivo se negó a juzgarlo. Así, la incompetencia de dictar sanción por razón de territorios no surtió efecto para Pilato, por lo que tuvo que recibir a Jesús nuevamente. Pilatos ordenó flagelar al imputado y ponerle una corona de espinas a efecto de poder sancionar a Jesús como lo buscaba el Sanedrín. Sin embargo, el pueblo exigía la pena capital. Al verse presionado tanto por las autoridades religiosas como por el pueblo, Pilato sentenció que Jesús era culpable del delito de subversión contra el imperio romano, debido a que se autonombró rey de los judíos, que resultaba ajeno al orden establecido por el imperio de Tiberio Julio César. En consecuencia, Pilatos ordenó ejecutar la pena de muerte por crucifixión, no sin antes lavarse las manos, como ya conocemos el relato, e indicar que dicha muerte no sería su responsabilidad. Finalmente, a Jesús lo crucificaron por el delito de subversión, y no por el de sacrilegio, es decir, murió a causa de un delito político
y no por un delito religioso, como pretendía el Sanedrín. Y esto se consta pues de acuerdo con la tradición romana. En la cruz del sentenciado se colocaban el título, una tablilla en la que se especificaba el motivo de la condena. En este caso, Pilatos ordenó poner en la cruz de Jesús la inscripción de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, con lo cual se hizo referencia al delito político por el cual Pilatos lo sentenció a muerte. Qué impresionante relato, hermanos. A veces no vemos con detalle las situaciones que vivió nuestro maestro. Toda la noche estuvo de un lugar para otro. Cubriendo un juicio que se oponía por completo a las reglas de la ley hebrea y a los principios de justicia, y que el proceso estuvo lleno de ilegalidades e irregularidades, que el resultado fue a todas luces una violación al debido proceso que se establecía en aquella época. Sin embargo, mis hermanos, podemos seguir aprendiendo cada vez que leemos o estudiamos este tema tan importante. El Evangelio de Marcos nos explica que el Sanedrín estaba formado por el sumo sacerdote y los principales sacerdotes, los ancianos. Ya miramos que en total eran 71 personas. Hemos tenido la ocasión de ver a través del Evangelio estos grupos dominantes del judaísmo discretaban fuertemente entre ellos sobre muchos puntos fundamentales de la fe. Sin embargo, todos se encontraron en ese momento unidos en su oposición contra Jesús. Pero, ¿por qué creen ustedes que se oponían con tanta fuerza a aceptar que Jesús era el Mesías? La razón no estaba en que no contaran con suficientes credenciales, puesto que de hecho toda su vida y ministerio habían sido el cumplimiento fiel y exacto de lo que el Antiguo Testamento había predicho acerca del Mesías. Y todos sabemos que el pueblo estaba maravillado de su autoridad, de su sabiduría, de su poder. Y vuelve la pregunta, ¿por qué entonces los líderes del judaísmo lo rechazaron? Paradójicamente, el problema es que a ellos no les interesaba que viniera el Mesías, puesto que esto implicaría cambios profundos en la vida religiosa y social de la nación, que acabarían con sus privilegios, todos los privilegios que ellos tenían, porque no cabe duda de que aunque no les gustaba estar bajo el yugo romano, en realidad tampoco les iba tan mal. Al fin y al cabo, gozaban de un gran prestigio social dentro del pueblo y obtenían suculentos ingresos en la administración del templo y de la religión. Pensaban que reconocer a Jesús como el Mesías les llevaría inevitablemente a un enfrentamiento con el Imperio Romano, lo que según ellos implicaría la destrucción de la nación. Y esto lo podemos leer en Juan 11:49 al 50. Aunque su mayor preocupación era la pérdida de su propia posición de liderazgo, y lo que estaba fuera de toda duda es que Jesús estaba en contra de que siguieran usando la religión en su propio beneficio. Así que, aunque todos ellos manifestaban su deseo de que viniera el Mesías, en realidad este mundo les gustaba tal y como estaba. Y en todo caso, lo único que quitarían sería la molesta presencia de los romanos,
Por todo esto Jesús significaba para ellos un obstáculo para seguir disfrutando de su cómoda posición. Fíjense, mis hermanos, cómo suceden todas estas situaciones. Pero yo quiero que ahora reflexionemos un poco más y vayamos, ahora traigamos todo eso a nosotros. Porque aunque es muy sencillo juzgar la conducta de los antiguos líderes del judaísmo, también debemos preguntarnos si muchos de los creyentes de nuestro tiempo ahora, que dicen desear la segunda venida del Mesías, realmente la esperan de verdad. O solo por el contrario, este mundo ya les gusta así como está, como a los líderes religiosos que buscaron a toda costa condenar a Jesús. Quedando claro algunas molestias e incomodidades que todos tenemos, nos gustaría quitarlas. Pero nos preguntamos si realmente deseamos los cambios que la venida de Cristo traerá a nuestras vidas. ¿Realmente lo anhelamos? Con ese anhelo ferviente de cambio, de tener un mundo distinto. Analicemos esa parte, hermanos. ¿Cómo esperamos a nuestro Mesías? ¿Cómo anhelamos el reinado de Él ya en este mundo? Lo cierto es que viendo el apego de muchos creyentes ahora a este mundo, pareciera que no tenemos mucha prisa para que el Señor regrese. Tal parece que la forma de pensar de hoy en día es que sería muy bueno un cambio, una vida nueva, ya con el Señor aquí. Pero también a veces pensamos que no hay tanta prisa, porque en este mundo, al parecer, tampoco se está tan mal. Cuando el creyente se amolda al mundo, cuando el creyente se amolda a los pensamientos, a las conductas, a lo que rige este mundo, no parece preocuparle la venida de Cristo. Pero a los que anhelamos fervientemente esa segunda venida, ya nos es necesario un cambio en esta vida, en este mundo, en estos momentos. Los gobernantes judíos se dieron cuenta con claridad de los cambios radicales que el Mesías traería y le rechazaron. Y tal vez nosotros no nos hemos percatado realmente lo suficiente de lo que va a suponer nuestro traslado y cambio de vida. Debemos iniciar a vivir ahora en luz. Debemos iniciar pensando, viviendo de una forma diferente. Debemos iniciar anhelando la venida de nuestro Maestro, con esa vehemencia, con ese deseo, con ese anhelo de cambio. Mis hermanos, nuestro Señor está cerca. La venida de nuestro Maestro está próxima. No pensemos que seguirá tardando. No caigamos en ese error de confort,
en esa zona de tibieza, sino que mantengámonos alertas, apercibidos, en oración, en ayuno. No nos envolvamos en tanto afán, hermanos, porque a veces queremos abarcar tantas cosas y olvidamos lo más importante. No descuidemos nuestra vida, no descuidemos nuestros momentos de comunión con el Señor. Mantengámonos alertas, mantengámonos despiertos para que la venida del esposo, como allá en la parábola de las 10 vírgenes, no nos agarre desapercibidos, hermanos. Ese juicio que tuvo nuestro Señor, que fue un simulacro desde el principio hasta el fin, no tenía otra finalidad que dar apariencia de legalidad a un crimen que ya se había predeterminado, a una crónica de una muerte profetizada, como dice nuestro subtema. Porque el Sanedrín, antes de que juzgara a Jesús, ya había planeado su muerte. Y eso lo leemos en Marcos 14:1 y en Juan 11:53 lo podemos ver. Ese juicio que se desarrolló con tanta precipitación no fue normal, pero de alguna forma tenía que suceder, hermanos, porque ya estaba escrito. Todo se hizo con una precipitación que de ninguna manera podía garantizar unos mínimos de justicia. Tengamos presente que en menos de 24 horas Jesús fue arrestado, interrogado por el sumo sacerdote, juzgado por el Sanedrín, interrogado por Pilatos y Herodes, y finalmente sentenciado a muerte, llevado fuera de la ciudad hasta un lugar llamado Gólgota, y crucificado y muerto 3 horas después. Preparemos nuestro corazón, como nos dice nuestro título. Preparemos ese corazón para llegar al gran memorial con un corazón dispuesto, con un corazón quebrantado, con un corazón restaurado también y sustentado por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Busquemos esa misericordia cada día. Recordemos en ese memorial ese proceso injusto que vivió nuestro Señor, ese juicio con alevosía y ventaja, pero que al final, mis hermanos, nos trajo salvación, nos trajo vida, y si nos mantenemos firmes, nos traerá una vida eterna junto con nuestro Maestro. Oremos, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, Dios de misericordia, de poder y de amor. Te damos las gracias, Señor, por tan hermosa enseñanza. Te damos las gracias, mi Dios eterno, por habernos dado, Señor, esa luz en este camino oscuro que ahora nos toca vivir a cada uno. Señor, permítenos servirte con fe, permítenos servirte con fidelidad, permítenos, Señor, esperar anhelantes tu regreso, reconociendo, Señor, que ese juicio con toda la alevosía que tú enfrentaste, Señor, muchas de las veces también tenemos que enfrentarnos nosotros a juicios, a señalamientos, a críticas. Pero, Señor, que todo eso lo vivamos con fe, con firmeza,
con juicio, con gusto, sabiendo, mi Dios, que si tú, amado Jesús, padeciste sin culpa, nosotros éramos dignos de muerte, Señor, en lugar tuyo. Y aún así, mi Dios, tú te ofreciste como una ofrenda grata, como una ofrenda de olor fragante a nuestro Dios, en pago a nuestras culpas. Gracias, Señor. Llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, para que podamos esperar anhelantes tu regreso, para poder llegar a ese memorial de la cena que pronto se ha de celebrar, conscientes de ese sacrificio que tú hiciste, con una fe firme y con una convicción completa, recordando tu muerte, pero sobre todo, Jesús, dándote gracias por la vida que nos regalaste. Gracias, Jesús, que en tu nombre sea bendecida nuestra vida, que en tu nombre, Jesús, sean restaurados nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento sea llevado cautivo a ti, Jesús, todos los días. Bendito seas, bendecido y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre bueno, gracias por regalarnos ese don de la vida por medio de tu amado Hijo Jesús. Por estos sublimes méritos es que nos presentamos delante de ti, suplicando que tú tengas misericordia de tu pueblo y que nos permitas vivir en santidad para poder llegar a ese memorial con plena conciencia, con todo el agradecimiento, con toda la profunda convicción de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, gracias. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús lo suplicamos y lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este día glorioso, en este día hermoso, en este día que el Señor nos regala en su amor. Bendiciones a este grupo, bendiciones a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.